Un tema difícil, pero muy importante, es cómo debe votar un católico en política, cómo debe votar por candidatos específicos, ¿no? Y esta pregunta proviene no solamente porque muchas veces los católicos sufrimos de la debilidad política propia del mundo político, que es que nosotros tomamos decisiones basadas en fobias y en filias personales, es decir, en preferencias absolutamente personales, en términos de me gusta esta persona, me gusta este candidato, etcétera, ¿no? Es decir, que sea totalmente emocional la opción. En ese caso, es ciertamente un católico que procede así, procede mal. Y no vota con su conciencia y realiza un acto moral cuestionable. Una vez más, como señalé hace algunos años, la elección, votar, es un acto moral. Es decir, no es lo mismo escoger una ropa de un color u otro, que no es un acto moral, ¿no? Por sí mismo, escoger un color u otro, y tampoco es un acto moral, por ejemplo, ir a una heladería y escoger un sabor u otro. Si voy a comer un helado de este sabor, ¿no? O un helado de este otro sabor. No es un acto moral. Pero escoger quién va a conducir los destinos de nuestro país sí es un acto moral. Y en consecuencia, un católico tiene que sopesarlo seriamente. Recientemente, a raíz de las inminentes elecciones en Argentina, elecciones parciales, una lectora de Así Prensa nos hacía esta pregunta: ¿cómo hacer para elegir correctamente, sabiendo que en muchos casos los candidatos políticos no hacen evidentes sus posturas políticas, y especialmente en las famosas coaliciones? Entonces, para responder hay que señalar primero que ya preguntar cómo votar por candidatos políticos de una manera que sea un voto realmente católico, realmente en conciencia, demuestra la conciencia de esta persona, que hay que felicitar, porque comprende que el voto es un acto moral y que en consecuencia va más allá de nuestras fobias y filías. No puede ser este candidato me cae bien o simpatizo o mi familia siempre ha sido respaldadora de este partido político, son tradicionalmente miembros de este partido político. Un católico no puede votar por esos criterios. Puede votar por un partido político por el que siempre ha votado su familia, pero no por esa razón, sino porque realmente ese candidato representa valores y representa realidades que estas personalidades o cualquier votante descubre que son coherentes, consistentes con las enseñanzas y con la doctrina de la Iglesia. Cuando eso se produce, entonces efectivamente está muy bien votar. Ahora, un fenómeno que está comenzando a convertirse en un fenómeno mundial en las distintas democracias es que el descontento político con los partidos tradicionales o la misma confusión doctrinal está haciendo que los partidos tradicionales que tenían una postura conocida, partidos, por ejemplo, inspirados por principios de la doctrina social cristiana, algunos incluso llamados partidos demócratas cristianos, por ejemplo, u otros que no llevan este nombre, pero que se inspiran por la doctrina social de la Iglesia. Entonces, muchos de estos partidos se han pulverizado, o han desaparecido, o han necesitado entrar en alianza con otros partidos. Y así nosotros vemos que la política se ha convertido cada vez en menos doctrinal y cada vez en más pragmática, de tal manera que se terminan generando frentes políticos, grupos que son coaliciones, a veces de partidos políticos que existen, a veces de sectores de partidos políticos, y en otras ocasiones simplemente de individuos o de personas, ¿no? Ponen juntos a personas que han formado parte ya de la política en el pasado, que tienen cierto reconocimiento de nombre, y se lanzan a la elección sin un programa político propio. Esto es verdad. Y la pregunta que nos hace esta lectora católica es legítima. ¿Cómo hacer para saber cuando estos partidos no tienen programa? Porque son frentes electorales totalmente coyunturales, creados para esa elección. Eso está muy bien, es cierto. Pero
Es importante saber que en general los católicos sí podemos, todo partido, la mayoría de las legislaciones de nuestros países y la mayoría de las legislaciones de los países democráticos exigen que los partidos políticos tengan una plataforma o plan de gobierno, ¿no? No necesariamente un ideario, pero sí una plataforma y un plan de gobierno. En esa plataforma especialmente nosotros podemos ver en el ámbito de la salud, por ejemplo, qué cosa dicen sobre la llamada, entre comillas, salud reproductiva. Pocos son los partidos que hablan abiertamente de legalizar el aborto, porque saben que es un tema que es poco popular. Pero la mayoría utiliza eufemismos como vamos a alentar los derechos de la mujer en términos de salud sexual y reproductiva. Esas son palabras eufemísticas para decir vamos a legalizar el aborto, vamos a tratar de legalizar el aborto. Entonces, la primera medida que un católico puede tomar es ciertamente asegurarse que estos frentes políticos dan a conocer, porque van a dar a conocer en sus páginas web, por ejemplo, cuál es su plataforma y su plan de gobierno. A través del plan de gobierno se puede saber qué cosa es lo que están planteando. Ahora bien, si no tienen plan de gobierno, entonces hay que exigir la clarificación temática. Por ejemplo, si nosotros vamos a votar por senadores y congresistas, ¿no? Senadores y diputados, locales o nacionales, no necesitamos saber lo que piensa cada uno de los candidatos, sería ideal, pero nadie tiene el tiempo, sobre todo ahora considerando la cantidad de candidatos que se presentan porque existen frentes políticos, frentes oportunistas de todo tipo, ¿no? Pero lo que sí puede hacer un católico es ver cuáles son los candidatos que le suscitan simpatía y averiguar explícitamente lo que piensan esos candidatos sobre temas centrales. Eso no es tan difícil. Si yo veo este candidato y este otro candidato, llamo a su partido político, llamo a su frente electoral y le digo, mire, soy una votante católica, o si quieren, no se los digo por si es que tengo temor de que van a mentir. Simplemente les digo, quiero saber cuál es la postura de este candidato respecto de la legalización del aborto, de las uniones homosexuales, de las investigaciones con células estaminales embrionarias, cuál es su postura sobre esos temas no negociables. Y obviamente si yo veo que esa política es confortable, digo, ¿cuál es su política respecto de la lucha contra la pobreza, de la defensa de los más débiles? Estos son temas que son importantísimos, pero que no son temas innegociables. Sobre ese tema los católicos pueden discrepar sobre qué postura tomar, pero sobre los otros no. Y en ese caso, como digo, es muy simple. Basta con que el católico levante el teléfono y llame al partido político o al frente político o a la coalición cuyos candidatos le producen interés y averigüe explícitamente lo que piensan. Pero me parece importante que si un católico ha llegado al punto fundamental de saber que su voto tiene un valor moral y que va a tener que dar cuenta ante Dios de él, entonces que dé el paso extra de informarse, porque no es imposible conseguir información. Es más complejo con el número enorme y con el pragmatismo de los frentes electorales que buscan simplemente llegar al poder. Pero es importante saber qué está en la cabeza de aquellos candidatos por los cuales yo voy a votar o aquellos frentes políticos por los cuales voy a votar, y eso no es imposible. Es más difícil, pero no es imposible. Que tengan un buen día.